Fabio Arjona había muerto a los 64 años de edad. Si su asesino hubiese permitido que la naturaleza siguiera su curso, probablemente habría vivido alguna década más, incluso un par de ellas. Era un hombre de costumbres saludables por lo general. Tenía muchas posibilidades de haber logrado mantenerse razonablemente ileso durante el resto de su vida, como venía estándolo hasta aquella fatídica tarde. Pero dado que todo es vil materia, podredumbre y cieno, a esas horas de la mañana su cuerpo, gastado y exánime, nada que ver con un cadáver exquisito, iba camino del Instituto Anatómico Forense de Madrid, en la ciudad universitaria de la capital. Este es un fragmento del libro finalista del Premio Planeta, Muerte entre Poetas, de Ángela Balvey, hoy aquí con nosotros en Periodista Digital. Bienvenida, Ángela, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Tus personajes son imperfectos, llenos de lacras y de defectos. ¿Pretendía hacer con ellos una metáfora de la sociedad actual? Bueno, desgraciadamente somos todos imperfectos y estamos llenos de defectos y de miserias, porque fundamentalmente somos humanos, pero también tenemos nuestras grandezas y nuestros pequeños destellos, aunque sean eso, aunque sean mínimos, que nos hacen más grandes y que nos ennoblecen. Es probable que haya un retrato de la sociedad, pero a través de una parte muy concreta de ella, que es de ciertos intelectuales. Tu personaje principal, Nacho Arán, se resiste a vivir su propia vida. Tal vez de ello nace su afán por investigar las vidas de los otros, en aquella página web que tiene, aquella revista de... Sí, es posible. Tiene una página web que es titulada El Club Baskerville, en honor a Conan Doyle, y que es una idea que luego la he pensado y digo, bueno, esto se podía llevar a la práctica, ¿no? Porque a través de esa página se investigan casos reales sacados de los periódicos, los investiga él con su tía solterona, con un amiguete adolescente que tiene, que es una especie de hacker informático, y con los internautas, los lectores de esa página que les ayudan a resolver algunos casos. Y efectivamente, quizás porque es un poco inmaduro, tiene ya 40 años y aún vive con su tía y tiene una vida propia que es más bien impropia, pues está bien dotado para interesarse por las vidas de los demás. Claro. Entonces, ¿crees que es viable un proyecto así, crear una página en la que las personas que estén, que rodeen las situaciones estas que quedan sin resolver, ayuden a resolver? Hombre, estaría muy bien, porque es algo que no sé ni cómo no se le ha ocurrido al Ministerio del Interior. Desde aquí ofrezco la idea. O sea, tú pones una página y digas, oiga, estoy buscando a fulanito que cometió tal delito, o no sabemos quién ha sido, tenemos estas sospechas, tenemos una situación delictiva, y las personas que están en ese momento por la zona o que pueden estar, pueden tener indicios o pueden saber algo, a través de esa página pueden aportar sus pruebas, sus conclusiones. Yo creo que la experiencia del trabajo colectivo, que se ve muy claramente en Internet, cuando se hace bien, cuando se hace para hacer el bien, además, claro, es fantástica, ¿no? Porque es un medio que aúna voluntades y aúna el trabajo de la gente, y el equipo funciona muy bien en los medios digitales. En la página de la Casa del Libro emparejan su obra con Tres ratones ciegos, de Agatha Christie, dando a entender que si te gusta uno de los libros te tiene que gustar el otro, ¿no? Los comparan un poco. ¿Qué te parece esta comparación? Bueno, con 10 negritos a lo mejor la compararía yo, ¿no? Por esta cosa de los personajes, que son, porque en mi caso son 13 personajes más, algunos secundarios que aparecen, pero fundamentalmente son 13 sospechosos, y es un espacio cerrado, muy al gusto también de las novelas que escribía Agatha Christie, que son historias que tienen muy controlado el tiempo y el espacio en el que se desarrollan. Entonces, yo aparte de eso he hecho conscientemente de esta novela un pequeño homenaje a Agatha Christie. También a Conan Doyle, que está en esos pequeños apuntes, porque han sido lecturas de las que yo he disfrutado muchísimo, sobre todo cuando era adolescente. Ahora también, pero confieso que como ya he leído de Agatha Christie no todo, pero mucho, y de Conan Doyle pues también bastante, pues ya las frecuento menos, ya son relecturas, no son lecturas, pero yo he pasado ratos deliciosos
con estos autores, y creo que son fórmulas narrativas, y digo lo de fórmulas conscientemente, siendo consciente de que es una expresión que a lo mejor no a todo el mundo le gusta, pero que realmente bueno, está en la base de esos trabajos. Son fórmulas a la hora de contar una historia. Hay unas claves básicas que al lector le siguen gustando, que son intemporales, que por ellas ha pasado el tiempo y siguen generando expectación y siguen generando misterio y la curiosidad del lector, y eso a mí me parece muy, muy hermoso para un escritor. Ojalá yo lo hubiese conseguido con mi novela. ¿Con qué libro de Conan Doyle y de Agatha Christie te quedarías? Si tuvieras que elegir uno de cada uno para releer una y otra vez. Hombre, El perro de los Baskerville, que precisamente yo hago referencia a ello con lo del Club Baskerville, que ya utilizó también Humberto Eco en El nombre de la rosa, cuando bautizó a uno de sus personajes como Guillermo de Baskerville. Pues es un clásico y es un libro que no decepciona, como decíamos antes. Y de Agatha Christie, pues quizás a lo mejor alguno del tipo de 10 negritos, o también los que transcurren en escenarios exóticos que a mí me encantan, como pues Muerte en el Nilo, todos los que escribió con ese fondo, con ese paisaje de Egipto, que, bueno, ella estaba casada con un arqueólogo. Aparte de que era una mujer muy aventurera y muy avanzada para su época, y se atrevía a viajar sola, yendo a países donde ni siquiera ahora mismo podríamos... Bueno, ahora mismo sería más dificultoso que en la época de Agatha Christie, ¿no? Pero además con su marido arqueólogo pues viajaba a escenarios con un pasado histórico muy importante como el de Egipto, y le sirvieron de escenario. Y a mí esas novelas me gustan mucho. Cuando alguien es finalista del premio Planeta, empiezan a redescubrirse obras anteriores, empiezan a salir... Ya quisiera yo. Ya quisiera yo. Precisamente eso quería preguntarte. ¿Qué obra anterior a Muerte entre poetas consideras que recomendarías, digamos, a tus lectores, tuya? Yo es que no soy muy de recomendarme a mí misma o mis novelas. Soy más bien de hacer soy más entusiasta cuando recomiendo a otros autores, otras novelas. Porque... ocurre que aunque no llego a avergonzarme, porque esto sería tremendo, avergonzarte de lo que has hecho, siempre soy muy perfeccionista, ¿no? Y entonces cuando veo las cosas que he escrito, incluso la última, siempre le veo defectos, siempre creo que todo es mejorable, que podría haber hecho, que podría haber dejado de hacer. Y no sé, me resulta un poco pudoroso recomendarme a mí misma, pero en cualquier caso... yo qué sé, mis novelas se pueden conseguir en formato de bolsillo, que es bastante económico, y si no te gusta, claro, pierdes 7 euros, no pierdes la vida, ¿no? Entonces se pueden probar todas, yo creo. Es que es como pedirme que elija entre varios de mis hijos. A ver, ¿cuál quieres que asesinemos? ¿A este o el otro? ¿A cuál salvas de la quema, no? No sabría elegir. Les tengo a todas el mismo cariño y la misma aversión. Si fueses Agustina, uno de los personajes, y hicieses un congreso de poetas, les invitaras, ¿qué 5 poetas, independientemente de que estén vivos o no, escogerías? Hombre, si fuese... tendría que ser viuda de un escritor. De un escritor famoso y muy difunto, porque además ya era muy mayor. Para que le ensalzaran. Para poder ser mecenas. O sea, un mecenas no es cualquiera. Pero bueno, salvando ese pequeño inconveniente de la viudez, pues invitaría probablemente a poetas que ya están muertos, porque me despiertan más mi curiosidad. O sea, a la gente que conozco ahora mismo, que son grandes poetas de nuestro panorama literario patrio, pues claro, ya no hay tanto misterio, aunque me parecen gente muy interesante. Yo preferiría invitar a Espronceda, que murió joven y que además tenía ciertos motivos literarios que comparto con él, como la piratería. Invitaría a Rubén Darío, porque me parece que es un enorme poeta que ha hecho brillar la lengua española. Invitaría a Lope de Vega, que Lope de Vega destilaba versos como quien
pues no sé, como quien suda. otros mortales tienen secreciones o son dados a la palabra vacua y sin embargo, pues Lope hacía maravillosos versos. ¿A quién más invitaría? Invitaría a un poeta francés. ¿Se pueden elegir extranjeros? Por supuesto. Bueno, entonces, claro, ya es que invitaría a muchos. Invitaría a un poeta francés muy raro que se llama Lacenaire, que era un asesino, que era un tipo muy curioso y que apenas nadie conoce, no está traducido o muy poco, unos cuantos poemas nada más, al español. Y, bueno, ¿Ninguna mujer? Sí, invitaría a Emily Dickinson a ver cómo pasaba a ver si podía entender cómo era la vida de una solterona vocacional, porque eso es algo que yo también hubiese podido ser, o sea, una especie de monja de pueblo dedicada a la poesía y a cuidar de su familia, y me despierta un gran interés el conocer a Emily Dickinson. Invitaría a Safo, invitaría a muchas poetas y poetos, porque no hay que olvidar que poeta es femenino. Eso cuando te dicen, eres poetisa, yo digo, no, perdona, poeta. Poeta ya está femenino, no me digas. Aunque no es el caso reflejado en el libro, porque vemos que todos los personajes le tienen tirria al difunto. Generalmente a los poetas se les admira más, se les reconoce más cuando han muerto. ¿Por qué? Eso es verdad. Pues porque la poesía, cuando estás vivo, la poesía a nadie le da importancia. Estés vivo, estés muerto, pero cuando ya mueres queda como más lucido. Homenajear a un poeta es una cosa bonita, que queda bien, que desgrava incluso a los ayuntamientos, a los particulares que ejercen el mecenazgo. Entonces es tan hermoso que un señor o una señora se mueran y hayan dejado unos libros de versos que no interesan a nadie, pero que efectivamente dan cierto lustre, cierto prestigio. Y cuando están vivos, pues es que ¿cómo alimentas a un poeta? ¿Qué le das? ¿Qué premio le das? Ya agotas los premios. El señor o la señora se tienen que buscar la vida de otra manera, tienen que llenar el puchero por otros medios que no son estrictamente la poesía. La poesía en estos tiempos no es una gran fuente de alegrías, y menos para el poeta. Entonces, cuando están muertos, pues es mucho mejor, es más fácil. ¿Y por qué no? ¿Por qué precisamente ahora no se cultiva? Porque dicen que cada vez se lee menos poesía, se escribe menos poesía. No, esto no estoy de acuerdo. Esto de que se escribe menos, no. Yo creo que se escribe siempre la misma, o sea, que hay la misma cantidad proporcionalmente a la población y al nivel de alfabetización, por supuesto, pero creo que siempre hay la misma proporción de personas que entusiasmadas por la poesía, que quieren escribir poesía y que quieren ser buenos poetas. Lo que ocurre es que la poesía ha sufrido una transformación a lo largo de la historia. Los trovadores quizá fueron los primeros directores de periódico de la humanidad, de la historia de la humanidad, porque eran los encargados de cantar las noticias, de transmitir las nuevas que ya eran viejas cuando las transmitían y que no siempre eran agradables porque eran noticias de todo tipo. Entonces cumplían una función social muy específica, muy valiosa. Y luego, por supuesto, la historia se ha encargado de hacer de la poesía otra cosa, de hacerla un género minoritario, que es verdad que ha pasado por épocas de enorme reputación, porque la novela no existía, no se había inventado todavía, era el gran género por excelencia. Pero en la época contemporánea, la poesía, una vez que además ya hemos pasado las vanguardias, que se han hecho todo tipo de experimentos poéticos, pues la poesía es algo que no tiene una gran cabida porque no llega a la gente cree que no entiende la poesía, cuando realmente, como yo digo, en esta vida no hay que entenderlo todo. O sea, esto de decir, no leo la poesía porque no la entiendo, bueno, ¿y para qué la quiere usted entender? Sí, no se trata de entenderla, de comprenderla, se trata de que uno sea capaz de extraer emociones al leer un verso. Y esto no le ocurre a mucha gente, le ocurre a muy poca gente, con lo cual pues es un género muy minoritario, que siguen leyendo los mismos de hace 50 años. Vamos, el número
no las mismas personas, aunque en algunos casos también.